96.5. Son las 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este viernes 22 de septiembre del año 2017, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Aníbal Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar. Buenos días a nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días, pues, a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal y buenos días a todo el equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. Hoy pues continuamos dando seguimiento a la incidencia, ¿no?, en nuestro país de el paso del huracán María, que no tocó, gracias a Dios, territorio nacional, pero sí nos dejó bajo la influencia de sus lluvias y además de vientos de tormenta que han causado pues derribo de árboles, de tendidos eléctricos en algunos puntos del país. No han afectado, como decía el ministro de Turismo en el día de ayer, no afectaron la infraestructura turística. Es decir, no hay nada de la infraestructura turística que haya sido afectado propiamente por María. Las calles, pues que en principio por el derribo de árboles hubo una interrupción del tránsito, de manera preventiva también una interrupción del servicio energético que se ha ido restableciendo. Hasta ahora tenemos informaciones de por lo menos 3 personas que han muerto en circunstancias distintas, pero asociadas con este acontecimiento. Y todo lo demás que se ha presentado en el país son las cosas previsibles cada vez que hay muchas lluvias. No tiene que haber tormenta, si con muchas lluvias a nosotros pues nos ocurre lo que estamos presenciando en distintos lugares del país con todas estas lluvias que han de continuar y en unos minutos tendremos ya un pronóstico de meteorología para ver cuál es la situación de la que seguimos pendientes. Hoy es un día laboral, la gente tiene que, en la medida de lo posible, tratar de restablecer la producción, porque una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que como somos un país donde más del 56% de la economía se nutre de la informalidad, pues cuando se presentan situaciones como la de ayer, hay mucha gente que no produce un peso. Y realmente ya esto le pone en una situación difícil porque es gente que vive del día a día y a muchos le llega la solidaridad del gobierno, pero esa solidaridad se focaliza sobre todo en las personas que han de ser trasladadas, que viven en lugares vulnerables, y hay muchas personas que no alcanzan a recibir esta ayuda solidaria, que comida de los comedores económicos, fundas del plan social que pueden resolver el problema de la alimentación de una familia de 1, 2 o 3 días, y todas estas cosas que se hacen necesarias. Así es que vamos a seguir pendientes a todas estas cosas. Son las 7:03.
sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, el presidente Donald Trump está acogiendo la declaratoria de Puerto Rico en estado de emergencia. Eso supone que el gobierno federal tiene que auxiliar con fondos a Puerto Rico para su recuperación. Vamos a ver cuál es el monto que se aprueba para Puerto Rico. Los afectados de Harvey están recibiendo unos 15,000 millones de dólares, aunque los daños de Harvey son sobre los son muy superiores a lo que es esta ayuda, los daños causados por Harvey, pero se trata de restablecer algunas estructuras, y la propia economía privada también tiene su mecanismo de restablecerse, porque muchas de las cosas que han sido destrozadas pues tienen sus seguros, y la economía privada se va restableciendo, y son cosas previsibles, que el que tiene su organización pues como debe llevarla, seguro que se restablece. Entonces, ¿cuál será la inversión que habrá de hacerse en Puerto Rico? No lo sabemos. Lo que yo sí quiero seguir insistiendo es que con la situación de Puerto Rico, y esto es sin oportunismo, yo creo que con la situación de Puerto Rico, el gobierno dominicano y las empresas dominicanas, sobre todo muchas de las que están dedicadas y están especializadas en el tema eléctrico, tienen grandes oportunidades. Y creo que en nosotros, como decía ayer, hay el know-how para poder ser partícipe de la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico. Lo que de alguna manera tenemos que propiciar el mecanismo de que nuestras autoridades, al expresar su solidaridad con Puerto Rico, también tengan la oportunidad de poner a disposición de las autoridades puertorriqueñas un catálogo de un conjunto de empresas y de ingenieros eléctricos del país que ya han tenido bastante experiencia, por lo menos en 3 materias que son importantes para lo que está ocurriendo en Puerto Rico, que nos han dado a nosotros ya un gran cúmulo de experiencia. Bueno, ustedes recuerdan que el sistema eléctrico en la República Dominicana colapsó, y para levantar el sistema eléctrico en la República Dominicana, aquí no hubo que traer a nadie. Y en poco tiempo, a partir del huracán George, pues se restableció el sistema eléctrico en la República Dominicana. Pero después de esto, en la República Dominicana, por ejemplo, se ha producido una experiencia muy importante en la expansión del sistema de distribución, que nuestro sistema de distribución tenía unas líneas madres de 69,000 voltios, y eso ha sido transformado, pero ha sido transformado por mano de obra dominicana y por expertos y por técnicos dominicanos. Lo que ha sido la expansión de nuestro sistema eléctrico, que de estas líneas de 69,000 voltios, ahora pues ha evolucionado en gran medida a líneas de 138,000 voltios. Eso lo han hecho dominicanos. Y por otra parte, eso es lo que tiene que ver con la expansión del sistema eléctrico. Pero también resulta que
esas manos de obras y esos expertos dominicanos construyeron una autopista eléctrica, y esa autopista eléctrica es de unos 345 voltios, 345.000 voltios. Entonces, lo propio ocurrió y está ocurriendo con la experiencia que han acumulado las sedes en la rehabilitación de redes para el proceso de disminución de pérdidas. Todo eso lo hacen empresas dominicanas. E incluso, señores, aquí hay empresas que tienen los recursos, para financiar su trabajo donde tengan que hacerlo. Entonces vamos a aprovechar esta oportunidad, porque no solo Puerto Rico, esa es la situación de las islas. Entonces ahí hay una oportunidad de trabajo, ahí hay una oportunidad de ingreso de divisas para técnicos dominicanos y para el país. Entonces, ¿qué nos cuesta ponernos a las órdenes y probablemente los servicios que estamos en capacidad de brindar a Puerto Rico y a otras islas son servicios que en términos de precio son de mejor calidad y tal vez de menor precio que lo que le puedan brindar técnicos de cualquier otra parte del mundo? Entonces, es cuestión de que hagamos un levantamiento. Eso tiene que ser a iniciativa del gobierno, y no sé si Rubén Bichara, hacer un levantamiento de cuál es la disponibilidad que tenemos en la industria eléctrica nacional, y entonces poner la disposición, decirle, mire señor gobernador, esta es la disponibilidad que tiene nuestro país de poder auxiliar a Puerto Rico en esta circunstancia. Y bueno, ahí habrán recursos, ahí hay fondos de reconstrucción, hay una serie de cuestiones, porque nosotros tenemos que ir buscando también otras vías de expandirnos y de desarrollarnos. Y así como hemos vivido en una crisis permanente del sistema eléctrico, eso nos ha servido a nosotros también para tener una cultura que ha desarrollado muchas empresas. Aquí no se traen postes del tendido eléctrico de ninguna parte, todo eso se fabrica aquí. Entonces, ahí hay una oportunidad. Yo no sé quién puede tomar esta iniciativa, que lo que consiste es en ver, bueno, ¿qué es lo que tenemos disponible en el mercado dominicano? Vamos a hacer esto, y junto con todo nuestro auxilio a Puerto Rico, mire señores, aquí estamos nosotros, y aquí está la posibilidad de 10 o 12, de 15 empresas dominicanas, ustedes cogen la que ustedes quieran, o esas mismas empresas hacen un pool y dicen, bueno, nosotros estamos aquí, y hasta la banca puede participar en esa situación, porque se trata de una cuestión con financiamientos seguros y una serie de cosas. Vamos a aprovechar esa oportunidad. Ojalá que alguien me escuche y trabajemos esa oportunidad, porque bueno, hay una tragedia, hay una situación, pero también hay oportunidades, y así es que los países realmente avanzan. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, Kim Jong-un ha dado algunas respuestas a el discurso del presidente Donald Trump, el discurso que pronunció el presidente Donald Trump ante la ONU, donde el presidente Donald Trump, pues, ciertamente profirió amenazas contra Corea del Norte. Y entonces, ¿qué ha dicho este señor? Dice que ahora que Trump me insultó a mí y a mi país ante los ojos del mundo,
consideramos una respuesta al más alto nivel. Es decir, que Corea del Norte ahora estaría buscando una respuesta usando el pretexto del discurso de Donald Trump. Vamos a ver hasta dónde llega esa respuesta, si es una respuesta de agresión a los Estados Unidos. Decía él, definitivamente domesticaré con fuego al viejo chocho estadounidense mentalmente desquiciado. Bueno, no se sabe cuál es más loco de los dos, si Trump o Kim Jong-un. Pero yo sé que ahí tiene que imponerse la sensatez de un mundo que ese conflicto no le beneficia para nada. Tanto Rusia como China, que son las que están en capacidad de ejercer cierto control sobre Corea del Norte, pues no les interesa una guerra destructiva, porque a los grandes realmente no les interesa enfrentarse. A los grandes no les interesa destruir sus economías. Y sobre todo, por algo que no vale la pena. Porque si usted me diría, bueno, estamos como en el pasado, en una confrontación ideológica, y yo estoy defendiendo un aliado ideológico, ya eso es otra cosa, pero ni siquiera defendiendo un aliado ideológico. Porque ya vimos cuál fue la experiencia con Cuba, en la que Cuba, que se había vendido con toda una fantasía de eficiencia, esa fantasía de eficiencia no era otra cosa que producto del financiamiento soviético. La Unión Soviética tenía en Cuba un espejo en América. Y entonces ese era un espejo de prosperidad. Era un espejo de prosperidad. En Cuba se comía bien. En Cuba, pues, habían unos hospitales que eran unos hospitales modelo. En Cuba la educación era modelo. En Cuba los cubanos probaban las armas soviéticas. Había una situación de prosperidad en Cuba. Pero esa situación de prosperidad existió hasta que en términos geopolíticos para Rusia eso era importante, pero después que eso dejó de ser importante para Rusia y Rusia se alejó de Cuba, le retiró el apoyo a Cuba, sabemos que la economía cubana colapsó y ha vivido de milagros en milagros. El último fue el de la ayuda que le ha dado Hugo Chávez. Pero nada parecido a lo que era Cuba cuando contaba con esa ayuda soviética. Es decir, que en un momento determinado la Unión Soviética le retira la ayuda a Cuba. ¿Por qué? Porque le convenía más su relación con Estados Unidos, independientemente de toda la apariencia de la Guerra Fría. Es decir, un entendimiento con Estados Unidos es más importante para nosotros que continuar el apoyo a Fidel, y le sacaron las alfombras. Pero a Fidel, entonces imagínense a este caballero que no representa nada para nadie, del que no quiere saber ni su propio ejército. Es decir, un individuo que, a diferencia de Fidel, que Fidel es venerado o era venerado por los cubanos, es un individuo que solo se ha impuesto en base a que, bueno, ha heredado un trono para el que no estaba incluso ni mentalmente preparado, ni emocionalmente preparado. Y por eso ha tenido ese manejo desafiante. Entonces, ese manejo desafiante llega un momento, y tiene que llegar el momento en que sus dos aliados principales ya le sea un manejo que le sea inconveniente. Miren, los juegos de la política son tales que no duden
que China y Rusia, que son los aliados de Corea, usen en determinado momento a Estados Unidos para crear una situación y salir de Kim Jong-un. Porque es evidente que esa es una perturbación. China hasta ahora está avanzando sin obstáculos. Es desde hace un tiempo la principal economía del mundo en términos de volumen. Y eso no se lo ha obstaculizado nadie. Y en paz ha avanzado y se ha convertido en la primera economía del mundo. China no necesita guerra. No necesita guerra. Y incluso ya hasta en términos militares empieza a prepararse hacia el futuro. Pero China necesita paz para procurar toda esa preparación que está buscando. Ahora quiere incrementar su población para tener mano de obra disponible para la guerra, pero para guerra futura o para prevención. Entonces, ni en los planes de China, ni en los planes de Rusia, este loco desempeña muchas cosas. Porque eso es una cuestión aislada, irresistible, que tiene que quedarle poco tiempo. Tiene que quedarle poco tiempo porque nadie va a estar bajo el desafío de que un individuo, no por los intereses de Rusia, no por los intereses de China, en un momento desate un conflicto que cuente por miles y miles los muertos. Que por eso era que en estos días citaba al reverendo Malthus, porque él decía que si los fenómenos naturales, como lo que estamos presenciando, los huracanes, los terremotos, no son suficientes para eliminar cada cierto tiempo una parte de la población, entonces es necesario que vengan guerras. Es necesario que vengan guerras para hacer eso, porque él creía en las epidemias oportunas, él creía en las guerras y creía en las hambrunas como mecanismo para aminorar el crecimiento de la población y que los medios de producción entonces alcanzasen para hacer mejor la vida de los que sobrevivieran. Ese era su planteamiento, que desde luego está superado por otras situaciones, pero ahora que tenemos terremotos frecuentes y nosotros huracanes frecuentes, lo que nos falta es que venga un individuo y a lo que ya tenemos por otra parte con el terrorismo islámico, le agregue una guerra que provoque miles de muertos. Pero ¿y en base a qué? ¿En base a qué? ¿Y cuáles intereses ahí están en juego como para producir una situación de esa naturaleza? ¿Y cuál es el individuo? ¿Cuál es el liderazgo de ese individuo? ¿Quién le sigue fuera de Corea del Norte? ¿En quién influye fuera de ahí? Es decir, no creo que por un loco realmente el mundo se pueda consentir el lujo de entrar en un conflicto bélico. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Hago una pausa para conversar con la mejor gobernadora, del país, Aura Toribio. Por eso que el presidente Medina no ha querido moverla de la gobernación. No, es que está haciendo un trabajo demasiado extraordinario. Así es. Buenos días, Aura Toribio. ¿Cómo está usted? Buenos días, Julio, y todo el equipo de nuestros hermanos del gobierno, el sol de la mañana. Aquí en Santiago lo que hemos amanecido es como el país muy mojado, con muchas inundaciones, con mucho deslizamiento, carretera deslizada, casas colapsadas, un sinnúmero de casas en peligro de colapso, comunidades incomunicadas. La situación de Santiago de verdad que está un poco crítica.
Sí, pero hasta ahora no hay Pérdidas de vida humana, gracias a Dios. Exactamente, no hay catástrofe, ¿no? Eso es lo importante, que no tenemos ni una pérdida humana. Hemos preservado la vida con las constantes evacuaciones que hemos estado haciendo, llevándole el mensaje a la gente de que hay que evacuar de manera voluntaria, de manera obligatoria, y realmente hemos tenido mucha resistencia, hay que decir. Nos hemos encontrado con personas que cuando hemos ido a evacuarlo por la fuerza, nos cierran la puerta de sus casas, se van donde la familia, y cuando nosotros salimos entonces regresan a los hogares. Todavía hasta anoche tarde tuvimos realmente ese drama, y los militares y las policías, y tuvimos que declarar toque de queda en algunas zonas. El que llegaba ahí, bueno, lamentablemente le dijimos, íbamos a tener que detenerlo y meterlo preso para ver si la gente entendía. Ya. ¿Cuáles son las zonas más críticas, gobernadora? ¿Cómo está, mi querida? Muy bien, Marianela. gracias a Dios. Bueno, dentro de las circunstancias, ¿no? Por el Sí, dentro de huracán. Las así zonas es. más críticas. El municipio cabecera, Marianela, siempre es el área más afectada porque es donde están la mayor cantidad de barrios en condiciones de vulnerabilidad, y obviamente es la parte más poblada. Pero realmente los daños están todos. En el municipio de Baitoa tenemos derrumbe de carretera. En Jánico tenemos deslizamiento en la carretera que comunica Jánico con Santiago. Los ríos se han desbordado por todo lado. En Canca, que usted sabe que es un distrito municipal de Tamboril, tenemos también desbordamiento de la carretera. La Canela anoche la teníamos incomunicada, no podíamos salir ni por Navarrete porque colapsó, y para llegar a Santiago por este lado el viaje no nos permitía. Bueno, pues teníamos una señora embarazada a punto de dar a luz y tuvimos que dar la vuelta por Mao Valverde para poder llegar aquí. Y así sucesivamente está la situación. En Navarrete hemos tenido inundaciones extraordinarias, y en todos los barrios de aquí de Santiago realmente la situación es de muchas inundaciones y muchas inundaciones. Nosotros a primera hora de la mañana ayer teníamos alrededor de 1,000 familias que habían sido inundadas, y las aguas arreciaron, y la intensidad de las aguas fueron en toda la tarde y se mantuvieron de manera permanente. Es decir, que todavía anoche teníamos datos preliminares porque no había sido posible establecer los datos definitivos. Nosotros hicimos varias reuniones con todos los alcaldes de los municipios y los distritos municipales, y ello nos ha permitido poder auxiliar a través de ellos a todos los municipios, porque hemos tenido contacto directo y hemos hecho un trabajo conjunto, un trabajo de la mano con todos los alcaldes, con todas las instituciones del gobierno, con todos los organismos de la defensa civil. Ha reinado una hermandad entre las autoridades, y esto nos ha permitido realmente auxiliar los problemas realmente más críticos en el momento. Lo que pasó con el cementerio, que ya eso ha sido arreglado. Sí, el alcalde ha estado directamente con esa situación, pero ustedes saben que producto del nivel de humedad que tienen los suelos, no nos permiten pues habilitar las estructuras que tienen que ver con infraestructura vial, que tienen que ver, hay que esperar primero que los suelos pues sequen para nosotros poder trabajar. Lo mismo que pasa con el colapso de algunos puentes. Nosotros lo que estábamos era trabajando en la parte de prevención, en la parte de evacuación, atendiendo a los refugios, las familias inundadas, tratando de que no regresaran a sus casas, y entonces todo lo que tiene que ver con infraestructura vial pues es para contemplarse en la parte de la mitigación que estamos desarrollando desde temprana hora de la mañana. Ahora sabemos que este trabajo de emergencia por los efectos del huracán María va a tomar unos días y que todavía queda un tiempo de la actual temporada ciclónica. Y destacabas lo de la hermandad entre las autoridades de Santiago. Santiago se ha caracterizado por tener un plan estratégico y por la fuerza de sus asociaciones, entre ellas la Asociación para el Desarrollo. No es posible ir trasladando poco a poco esas familias que viven en zonas de alto riesgo
De modo tal de que cuando llegue la temporada ciclónica del 2018, del 2019, 2020, las familias a trasladar, a ser desplazadas, sean menos o casi cero. Eso no es posible, es una utopía pensar en eso. No, no es una utopía, es un trabajo que definitivamente tenemos que irnos abocando a él. Y la frecuencia con que estos fenómenos naturales están ocurriendo nos dicen que debemos de trabajar de manera urgente en ese problema. Pero de hablar de una suma cero, tal vez por ahora, sería una quimera. En un futuro podríamos estar logrando cosas extraordinarias. Y no es realmente imposible, porque nosotros hemos visto que el presidente Danilo Medina, ustedes en Santo Domingo son testigos de cómo La Barquita, de cómo Boca Cachón, de cómo el Santo Domingo Sabio se está interviniendo. Es decir, que hay una voluntad del presidente de trabajar este tema, de mitigar la pobreza y aquellas familias que viven en condiciones de vulnerabilidad. Pero sin lugar a duda, María Elena, tenemos que ser conscientes y reconocer que esto nos va a llevar tiempo. Desde ya, nosotros tenemos, yo le decía a todas las familias que tenían las casas colapsadas y las casas en colapso, yo les decía, ustedes saben que vamos a trabajar con ayudarles a construir su vivienda, pero ustedes tienen que saber que no va a ser en estas áreas, Y entonces, incluso la prontitud con que nosotros pudiéramos trabajar tiene un elemento que es buscar los terrenos. El Estado no tiene terreno y esos trámites de los terrenos pues nos lleva un tiempo. Hay proyectos que serían a largo plazo, pero hay familias que nosotros tenemos que evacuarla y construirle sus casas. Ya tenemos que ir trabajando en ese proyecto y de hecho ya hay una intención, pero obviamente, como tú dices, llevar a cero donde Santiago tiene alrededor de casi 60 barrios en condiciones de vulnerabilidad. El municipio cabecera es un plan que hay que saber, que hay que empezar a trabajarlo, pero que la solución no estaría en el inmediato o en el corto plazo. Pero es una responsabilidad que tenemos todas las autoridades y tenemos que abocarnos a ese plan. Bueno, pues muchas gracias a la gobernadora. La gobernadora Aura Toribio, la gobernadora haciendo ese trabajo de Santiago de los Caballeros. Bueno, señores, cuando nos tocó recibir la llamada de la gobernadora, iba a tratar brevemente un tema que lo voy a tratar. Ayer en la tarde, pues intervine en una conversación que se estaba desarrollando en el programa El Mismo Golpe de don Jochi Santos y su equipo, y que es una conversación, era un debate que también en cierta medida se había planteado en el Sol de la Mañana, con relación a las declaraciones que ofreció Mario Vargas Llosa sobre su visión de lo que está ocurriendo en las redes. Sin ánimo de polemizar, lo que yo quiero es básicamente que la gente entienda cuál es el rol de la literatura. Porque no es verdad que vivimos en un mundo en que hoy podemos decir, mira, todo lo que no me es útil para la vida cotidiana, pues vamos a desecharlo. ¿Por qué? Porque el mundo no puede ser un mundo de monstruos, es decir, o de máquinas, no de monstruos, sino de máquinas. Si yo solo actúo en función de que, bueno, yo tengo que aprender que 2 y 2 son 4, porque eso me hace un buen desempeño en la vida, me ayuda también a organizarme mentalmente, porque ese es un rol de la matemática, me estructura mi pensamiento, tiene un impacto en una serie de cosas. Pero yo no puedo prepararme solamente para las cosas en las que yo entiendo que, bueno, de esto voy a vivir, con esto yo voy a resolver mis problemas, etcétera, porque la vida se compone de una serie de factores. La vida se compone de una serie de factores. Entonces, podemos poner un ejemplo. Un médico. Ustedes saben lo que es trabajar en un hospital. Una gente que hoy va y ve 500 gente enferma reclamando servicio. Y mañana va
y ve 500 gente enferma. Y pasado mañana va y ve 600 gente enferma. Ese hombre está ahí trabajando todo el año. Ustedes saben que si ese señor no tiene factores de sensibilización, llega un momento en el que él se convierte indiferente ante lo que él está viendo todos los días. Es decir, llega un momento en que él empieza a ver los enfermos como un número y dice, bueno, ven acá, yo ayer atendí 50, yo atendí mis 50 de hoy, o mi 10 de hoy, o mi 12 de hoy, y llega un número 13, un número 14, no, ya yo atendí mi 12 de hoy. ¿Por qué? Porque llega un momento en que el trabajo y el estar sometido a diario a eso lo hace insensible. Entonces, él tiene factores de sensibilización que pueden venir por dos vías. Una es la sensibilización de la lectura cristiana que le llega a través de la fe y bueno, él tiene un sensibilizador cotidiano que es la Biblia. Es decir, en algún momento, él en su casa tiene una lectura bíblica y eso impacta en su sensibilidad. Ahora, desde el punto de vista secular, ese sensibilizador es la literatura. Es decir, ese sensibilizador es la literatura. Y otro ejemplo, ¿por qué ustedes creen que hay un presidente en estos momentos que todos los domingos sale a visitar campesinos y a importantizar el campo y a tratar esa gente del campo como grandes protagonistas, como gente importante? A hablar con ellos de tú a tú, a discutir con ellos y a tratarse con ellos como grandes personajes. Es decir, lo que nunca había ocurrido, es decir, a darle esa importancia a ese tipo de gente. ¿De dónde ustedes creen que sale eso? ¿Ustedes creen que, bueno, Danilo estudió en INTE, ¿ustedes creen que eso sale de INTE? ¿O eso sale de la Universidad Autónoma de Santo Domingo? No, eso sale de la cuentística y de la sociología bochista. Es decir, el impacto de tanto la cuentística como la sociología bochista en toda la gente que Juan Bosch formó, impactan en esa serie de cosas, porque no son cuestiones que te la puede despertar la universidad, ni te la puede despertar el cúmulo de conocimiento que tú acumules en cualquier área. Tú puedes ser un científico, tú puedes ser un brain en lo que sea, y eso necesariamente, y eso no te traduce sensibilidad social. Ahora, ¿dónde que está? Y fíjense que yo lo estoy explicando no como un especialista, sino como lo percibo. ¿Dónde que está, por ejemplo, la diferencia? Bueno, yo salgo por una carretera, veo un hombre con un machete al cinto, yo estoy viendo un campesino, y sigo caminando y lo que voy a ver es muchos campesinos. No, la literatura ve un personaje, la literatura ve un ser humano, ve las dolencias de ese ser humano, ve las felicidades de ese ser humano, ve la imaginación de ese ser humano y lo convierte en una estrella, hace de ese hombre común un personaje. Entonces, no es verdad que podemos vivir en un mundo apartado de eso. Digo, usted puede apartarse de eso, pero eso juega su papel. Eso juega su papel y ese papel siempre va a ser importante porque de lo contrario nosotros vamos a trabajar para vivir, para ganarnos nuestro cuarto, para hacer cualquier cosa y bueno, ya cumplimos y ya una serie de cosas, pero somos máquinas. Si los factores que trabajan la sensibilidad del ser humano, que cultivan, digamos,
su apreciación por la belleza, porque es lo mismo. Usted, por ejemplo, ¿cuántas veces uno no va rápido por ahí, por el malecón, atareado a una reunión entre estrés, o tú vas a un almuerzo y tienes que salir corriendo de aquí para allí y de allá para acá? Y tú no te detienes ante ese espectáculo de hermosura que te ofrece, que te ofrece ese paisaje. Eso, ¿quién lo hace? Bueno, lo hace la pintura, lo hace la poesía, lo hace la narrativa, y te cultiva de tal forma que tú vas equilibrando las cosas de la vida. Entonces, sencillamente, cuando se llama a no abandonar la buena literatura, a leer buena literatura, yo creo que eso lo puede decir Mario Vargas Llosa, que no es santo de mi devoción, y ustedes saben por qué, o lo puede decir cualquiera, y tiene razón.